Juan capítulo 19, versículos 17 y 18. Yo he sentido a mi amigo, al Espíritu Santo en este lugar. Mi amigo está aquí. Cuando mi amigo está aquí. Cuando yo siento al Espíritu Santo en un lugar. Yo estoy seguro que de todo lo demás no hay nada que preocuparse. Porque Él se encarga de todo. Aquí habían enfermos, porque los que llegaron enfermos están siendo sanados en esta hora. Aquí habían atados, porque los que llegaron atados están siendo libertados en esta hora. Aquí había gente que tenía depresión, porque los que tenían depresión están siendo libertados de esa atadura en este momento. ¿Cuánto cree que el Espíritu Santo está haciendo una obra hermosa y poderosa en este lugar? Aquí hay gente que se van a quemar también con el fuego del Espíritu Santo. Aquí hay gente que va a sentir el fuego de Dios en esta noche de una manera hermosa y especial. Prepárese a verlo. Y a los amigos les exhorto lo siguiente. Soy un predicador que no se pone guapo. Si usted pasa y quiere convertirse en medio del mensaje, no se preocupe, interrúmpame. Y aquí hay servidores, aquí hay gente que te van a hacer la oración de fe y vamos a seguirnos gozando con más fe y con más amor. Porque Dios ha de traer una palabra fresca a corazones que están sedientos. Juan 19, versículos 18 y 17. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo el Gólgota. Y allí crucificaron y con Él a otros, uno a cada lado de Jesús y Jesús en el medio. Y escribió también Pilato un título que le puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús el Nazareno, Rey de los judíos. Levanta tus manos y da gracias a Dios por su palabra. Y Señor, habla mi vida en esta noche. Háblame, porque yo necesito, Señor, que tú obres poderosamente en mi vida y manifiestes tu grandioso poder en esta noche. Te agradezco, te bendigo, te exalto y te pido que hables en mi vida. Repítelo. ¿Tú qué quieres que Dios te hable? Háblame, Señor. Háblame, Señor, porque tengo mis oídos prestos para escuchar la palabra que tú traes a mí. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mientras meditaba para esta palabra, fui guiado grandemente por el Espíritu Santo, porque el tema del culto, el servicio está titulado Volver a la cruz, o Vuelve a la cruz. Es una invitación a regresar, mas para regresar a un lugar es necesario haber estado allí, para cuando yo vuelva decir que regresé. Si yo no llegué, ni estuve nunca, no quiere decir que volví, sino que llegué. Y a los hermanos de la congregación, permítame decirles que este mensaje los va a volver a la cruz, más a los amigos los va a traer a la cruz. Han pasado casi 2000 años desde aquel día en el Gólgota. La cruz se ha convertido en un símbolo tan familiar que muchas veces hemos dejado de contemplar lo que realmente ocurrió en aquel lugar. Y en esta noche quiero invitarte, iglesia, a que caminemos juntos al lugar de la calavera en el Gólgota y nos detengamos al pie de la cruz. Yo quiero que usted saque su mente de aquí y se pare frente al Calvario. Y se imagine que usted está en aquel lugar frente a Jesús. Y escuchar el sonido de los martillos mientras clavaban los clavos en las manos del maestro y en los pies del maestro. Y observemos el sufrimiento de nuestro Salvador. Miremos el momento con los ojos de la historia.
Y lo vamos a mirar desde el punto de vista, desde la medicina, la historia, la cultura y todo lo que pasó en aquel lugar. Porque lo que pasó en la cruz, en el momento de la crucifixión, fue impresionante y fue una obra de total amor y sumisión que nuestro Creador hizo por cada uno de nosotros, ofreciendo a su Hijo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. La crucifixión en sí, ¿qué aconteció? ¿Qué pasó en el momento de la crucifixión? En ese lapso de tiempo en el cual Jesús, luego de ser apresado, empieza el momento de ya culminar su labor aquí en la tierra. El azote, mirándolo desde el punto de vista médico, ellos lo llamaban la flagelación, que era un desgarro, provocaba desgarro, hemorragia y exposición del tejido muscular, debido a que los romanos tenían prácticas de tortura y condena a personas, las cuales consistían en dar latigazos, no con cualquier tipo de látigos, sino con látigos que en la punta de cada una de sus hebras tenía garfios de huesos, de metales, punzocortantes, que al momento de dar un latigazo a alguien con ese instrumento, no solamente picaba, sino que desgarraba, cortaba y abría la piel. A Jesús lo condenaron a más de 20 latigazos de este. Lo azotaron también con unos palitos y le dieron muchísimo con esos artefactos también. Esto era algo que era aplicado a todo el que iba a ser crucificado. Yo diría que era como para ablandarlo, para que la muerte en la crucifixión tal vez durase menos tiempo. Esto provocaba una hemorragia y una deshidratación severa, debido a que cuando un individuo era azotado de esta manera en la espalda, empezaba una hemorragia constante, porque al que iba a ser crucificado lo maltrataban, lo golpeaban, lo empujaban, pero encima de eso lo ponían a cargar la cruz. Cuando nos vamos al término griego de lo que es la cruz y la definición en sí, quiere decir que la cruz era tipología de un poste sobre el cual colgaban a los hombres que eran condenados a muerte. Era un tipo de tortura que el Imperio Romano utilizaba para demostrarle a los demás: con nosotros no se metan. Mira lo que le pasa a los que se levantan en nuestra contra. Luego de este azote, permítame decirle que muchos morían en el tiempo del azote antes de ser crucificados. Había muchos que no soportaban esa tortura antes de la crucifixión, sino que morían antes de lo fuerte que era este tipo de castigo. Mas a Jesús le pusieron, encima de los azotes, de los golpes y de tener que cargar la cruz, también le pusieron una corona de espinas. El cuero cabelludo es una área la cual está bastante vascularizada. Es un término médico que quiere decir que en esa área pasan muchas venas cargadas de sangre. Y cuando las púas de las espinas entraban en el cuero cabelludo de Jesús, eso provocó una hemorragia constante. Yo no sé si usted se está yendo allá. Yo estoy viendo a Jesús. Yo estoy viendo a Jesús crucificado allá, pero estoy viendo como el soldado le ponía la corona en su cabeza y se le empujaba con la vara.
y siendo azotado con la corona de espinas en la cabeza, no cualquier espina. No era una espina parecida tal vez a las espinas que tiene las matas de limones o de naranja, o tal vez las flores rojas que vemos. No era cualquier tipo de espina. Eran espinas que cuando punzaban la piel causaban un tipo de alergia e irritación, que no solamente había hemorragia y había sangre, también había una comezón constante. Imagínese usted cómo estaban los ojos de Jesús en ese momento, con la sangre corriendo por su frente y tapando su vista, y esa hemorragia que corría por sus orejas y por todo su cuello, bañado de sangre por ti y por mí. Pero lo que más escalofríos me dio al momento, porque como yo le decía, uno ve la cruz, uno se va al sacrificio y uno dice, Jesús murió por mí, pero ¿de qué manera? Dile al que está a tu lado, ¿de qué manera? La corona de espinas, pero ahora los clavos. Yo te estoy hablando de lo que pasó en el momento de la crucifixión, que ahora eran lo común, la caracterización de estar crucificado. Dice muchos estudiosos que se ha ilustrado el momento de la crucifixión y de los clavos, que es en el centro de la palma de la mano. Pero haciendo estudios dicen que no es posible que el cuerpo sea sostenido por clavos en el centro de la palma de la mano, sino más bien que se lo pusieron aquí en la muñeca, entre la mano y el hueso. Es posible que justamente en la coyuntura de la mano y la muñeca, o un poco más hacia el hueso, y con unos clavos que posiblemente tenían más de media pulgada o 3/4 de grueso. Esos clavos traspasaron la carne y los huesos de Jesús y fue crucificado, pero donde más duro me dio fue en el clavo de los pies. Se dice que arqueólogos encontraron a un hombre que fue crucificado por el Imperio Romano en el siglo I, para ese tiempo, que también crucificaron a Jesús. ¿Y saben qué pasó? Que cuando encontraron el cadáver, vieron que todavía en el talón de sus pies había un clavo alojado, porque él había sido crucificado. Y esos clavos, imagínate, con clavos en las manos y clavos en los pies, en esta posición. Eso provocaba una posición difícil e incómoda para respirar. Porque a medida que va pasando el tiempo, tú en esa posición, a la altura más o menos de un poste de luz, llega un punto que para respirar en esa posición, sostenido por clavos en las muñecas o en las manos y en el talón de los pies. Los dos pies juntos, clavados uno con otro. Había que hacer un impulso de respirar, que cuando usted se mira suspendido en una posición como esa, la fuerza que hacía el que está crucificado siempre la hacía sobre los pies. Y dile al que está a tu lado, y los pies estaban clavados. Imagínese usted la posición en la que Jesús se encontró por ti y por mí, amigo, amiga. Eso provocó una asfixia progresiva, debido a que el nivel de deshidratación por haber sido azotado, maltratado, más el viaje de llegar al lugar con la cruz, provocaba un agotamiento extremo.
al punto que lo llevaba a una insuficiencia respiratoria y un choque por pérdida de sangre y deshidratación. Los otros dos que estaban al lado de Jesús, hubo que quebrarle las rodillas y terminar de matarlos, porque al día siguiente era día de Pascua. Y los judíos le pidieron a los romanos, por favor, mátenlo, bájenlo ya, porque mañana es Pascua, no pueden estar aquí. Si no, van a tener que durar hasta el lunes. Y luego de ver todas esas cosas y de analizar cómo fue ese proceso para Jesús, ¿sabe qué nos damos cuenta? Que la cruz nos recuerda el precio real de nuestra redención. La cruz nos recuerda el precio real, lo que sufrió verdaderamente nuestro Señor Jesús. Por ti y por mí. Aleluya. Que nuestra salvación fue comprada con sufrimiento físico intenso que un ser humano no podía resistir. Que cada herida provocaba un inmenso amor que Cristo tiene por la humanidad. Gloria. Santo de Dios, aleluya. Pero eso no fue lo más grande desde el punto de vista cultural. Lo grande fue que en ese tiempo la crucifixión era caracterizado por ser el castigo más humillante del Imperio Romano, que no buscaba solamente matar al condenado, buscaba destruir su dignidad y llevarlo a la vergüenza total. El crucificado era despojado de sus vestiduras y era un objeto de burla porque su familia sufría la vergüenza. Morir crucificado equivalía a ser considerado un maldito. La sociedad de ese siglo valoraba demasiado el honor y la vergüenza. Eran dos polos opuestos. Y ser una persona honorable era algo que no tenía precio. En ese tiempo era mejor tener honor que tener dinero. Y Jesús fue despojado de su honor simplemente por amor a ti y a mí. Gloria a Dios. Todo lo que te estoy narrando tenía que pasarnos a ti y a mí por nuestros pecados, por nuestra condenación, por nuestros errores. Era por ti y por mí que lo estaba haciendo en la cruz del Calvario. Y en ese tiempo no funcionaba tal cual el día de hoy, como en las sociedades modernas, que ahora predominan los derechos individuales, de que cada quien tiene derecho a un sinnúmero de cosas. En ese tiempo, en el siglo I aproximadamente, el valor principal de una persona era el honor. Y el mayor castigo de una persona era la vergüenza. Principalmente la vergüenza pública. Y cuando una persona no era valorada por lo que poseía, sino por el honor que la comunidad le reconocía, más la crucifixión era el mecanismo más extremo para destruir el honor de las personas. No solo mataba el cuerpo, sino también mataba la reputación y la memoria del condenado. Y yo me voy y salgo un poco de la historia. Saúl tuvo una situación con los gabaonitas que Josué había pactado una vez. Y Saúl violó el pacto. Luego David se enfrenta con la situación de que había que entregar de los hijos de Saúl a 7 varones de la casa de Saúl para que hubiera venganza por el error de Saúl haber cometido. Había una mujer que se llamaba Rispa, que era la madre de 2 de aquellos 7 varones. Y aquella mujer, dice la Biblia, que cuando esos muchachos fueron colgados y ahorcados, no permitió que ni los cuervos, ni los coyotes, ni ninguna ave de rapiña, ni ningún animal carroñero se pegara a sus hijos,
porque ella quería preservar la vergüenza de su nombre. Yo no sé qué tiempo duró esa mujer en eso, pero ni siquiera permitió que sus hijos cayesen desmembrados como cayó Judas después de ahorcarse. Dicen que lo vacaron de sus colgaduras y ella se mantuvo espantando hasta las moscas todo lo que se le pegaba a esos cadáveres para ella resguardar su vergüenza, resguardar su testimonio. Y el rey escuchó esto, David, y le dio sepultura junto a Saúl, junto a Jonatán y junto a los demás hijos de Saúl. Y sus hijos, por el trabajo de ella, no fueron reconocidos como los que ahorcaron los gabaonitas. Cuando iban entonces al sepulcro de sus hijos, fueron recordados como aquellos hijos de Saúl que moran con él en esa tumba. Para que usted vea al punto que se valoraba la vergüenza en ese tiempo. Cristo aceptó voluntariamente la mayor humillación para devolver la dignidad que el pecado nos había robado. Él llevó nuestra vergüenza para revestirnos de honra delante de la presencia de Dios. Aleluya. Pero mira lo más bonito. Lo más hermoso es lo siguiente: que la cruz, Dios utilizó lo que los romanos utilizaban para humillar. Ese símbolo de humillación y de condenación que era totalmente en contra de la buena costumbre en ese tiempo, que representaba fracaso, vergüenza, derrota y humillación. El Señor lo convirtió en el símbolo de esperanza de toda la iglesia. Lo que una vez fue fracaso se convierte en redención. Lo que una vez fue vergüenza ahora es reconciliación. Lo que una vez fue derrota ahora es una victoria. Lo que antes era humillación ahora es vida eterna. Y si nos vamos allí, imagínese usted caminando alrededor del Gólgota, ahí en el lugar de las calaveras donde estaban las cruces. Había unos que se estaban sorteando las ropas del maíz. Habían otros que tal vez estaban llorando. Había una congregación grande de personas en aquel lugar. Había mucha gente allí viendo. Pasó, unos lloraban, otros pensaban que se estaba haciendo justicia. Habían otros que se estaban burlando. Pero a pesar de todo lo que pasó allí, llega un momento que nadie se esperaba. Un momento que nadie esperaba que pasase. Se oscurece y se convierte en tinieblas el lugar. Pero ministros, son las 11, 12 del día, ¿y dónde está el sol? Gloria a Dios. Se oscureció. Por más de 3 horas se ausentó el sol de ese momento. Y la tierra tembló. Y aún los arqueólogos reconocen, los geólogos se dan cuenta que en el siglo I, más o menos para esa fecha, hubo un acontecimiento de un movimiento telúrico en esas áreas. Lo que pasó ese día fue tremendo, porque las tinieblas pensaban. Oye, ¿cuál era el engaño de las tinieblas? Pensaban que estaban obteniendo una gran victoria. Nos quitamos al maestro del medio. Hemos terminado con Jesús. Hemos peleado bien. Salimos de él. Ya no estará en medio nuestro. Pero en el libro de Colosenses dice que cuando él llegó, tomó el acta de los decretos. Y todo lo que el diablo utilizaba para acusarte delante de Dios, le dijo: préstame, que por lo que tú lo acusas, yo pagué. Gloria a Dios. Wow, yo siento algo grande en este momento.
Digo, préstame el acta de los decretos, que por lo que tú le estás acusando, que tú le estás diciendo todos los pecados que ha hecho y todas las diabluras que ha hecho, déjame decirte que yo pagué por él. El método de redención y de expiación de pecados, antes de que Jesús se expusiera de esta manera, era necesario ofrecer un animal, sea una cabrita, una oveja, una paloma. Tenía que estar en perfectas condiciones para derramar la sangre de este animal sobre el altar y que existiese redención de pecados y expiación de los pecados por el que lo ofrecía. Aleluya. Jesús derramando su sangre, sierva, ¿sabe qué hizo? Hizo una expiación definitiva, eliminando ya este ritual y provocando de que simplemente un corazón contrito y humillado, como dice el salmista, no rechazarás tú, oh Dios. Aleluya. A través de este mensaje hemos vuelto al Gólgota. Caminado por el lugar de las calaveras, nos hemos detenido frente a la cruz y ahora vemos solo un madero. No vemos solo un madero, vemos el precio de nuestra redención. El amor de Dios hecho visible, la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. Volver a la cruz es recordar que allí comenzó nuestra esperanza. Es quien Jesús es el que detiene la condenación, el que le dice al pecado stop y le dice al enemigo espérate, yo di mi sangre por ella, yo di mi sangre por él. Gloria a Dios. Quien tenía dominio sobre las personas y se mantenía acusando a la humanidad frente a Dios todo el tiempo era Satanás. Mas Jesús le quitó ese derecho. Le quitó ese derecho a Satanás. ¿Y sabe a quién le dio la potestad? A ti y a mí, de decidir si me salvo o me pierdo. De decidir si en mi vida ha de haber redención o ha de haber condenación. De decidir si yo voy al cielo o voy al infierno. Jesús dijo, yo soy el camino, soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie ha de venir al Padre si no es por mí. Pero ¿a qué precio Jesús hizo ese camino? ¿A qué precio Jesús hizo ese camino? Cada kilómetro del camino que Jesús hizo por ti y por mí fue a precio de sangre. Gloria a Dios. ¿Qué es lo menos que podemos hacer por ese gran sacrificio de Jesucristo? Reconocerlo como nuestro Señor y suficiente Salvador. Muchas veces nos alejamos y creemos que ya somos salvos por privilegio, porque lo logramos, porque yo sí oro a las 3 de la mañana, porque yo sí busco a Dios, porque yo sí soy una persona pulcra. No, es por la gracia del Señor que se manifestó a través de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Dios tiene salvación y redención a todo el que se encuentra en este lugar. Salvación y redención a todo el que se decide a decirle al pecado, no. Señor, dame fuerza para huir de lo impuro. Dame valor y fuerza para huir de lo que me ata. Dame valor y fuerza para huir de lo que me aleja de ti. Dame valor y fuerza y Jesús te la va a dar. Esa fortaleza y te va a dar esa fuerza. ¿Sabe por qué? Porque Él ve un corazón contrito y humillado que reconoce que está en situaciones y que necesita de Jesús. Ahora, ¿te atreves tú a aceptar al Señor en esta noche? Amigo, amiga, a decir, wow, no voy a dejar que ni una gota de sangre de la que Jesús derramó por mí haya caído en vano. ¿Tú sabes qué pasó en la cruz? Habían 3 hombres, Jesús y los demás 12 ladrones que estaban ahí. Como yo decía hace un ratito, hubieron 2 que hubo que quebrarle las rodillas y hubo que terminar ya de acabar con ellos, porque no se morían. Pero a Jesús, cuando el soldado se le acercó, dijo, no, a él no.
Ya Jesús había expirado y había entregado su espíritu. El soldado le dijo: no es necesario que vean sus rodillas. Y cuando le puso la lanza en el costado, dice que fue sangre y agua que salió de su costado. La sangre que limpia tu pecado y el agua que sacia de sed tu vida para siempre. Por algo él le dijo a la samaritana: si bebes del agua que yo te doy, no tendrás sed jamás. Dile al que está a tu lado: no tendrás sed jamás. Porque el agua de Cristo es inagotable. Pero algo que pasó. Yo me imagino cómo se sintieron los discípulos cuando Jesús muere, cuando ya termina todo. Dice: wow, nuestro maestro. Porque lo más indignante del sacrificio de Cristo, ministro, no fue solamente su muerte, ni cómo murió, ni el tipo de muerte que tuvo. Lo más indignante de este sacrificio es que el hombre era inocente. Es que Jesús no había hecho nada para estar ahí. Fuimos tú y yo los que debimos de estar en la cruz. Sí, tú y yo, amigo, debimos estar en la cruz. No Jesús. Jesús era perfecto, varón santo, sin tacha. Nunca cometió un error, nunca pecó. Nunca hizo nada que ofendiera al Padre. Y dirás tú: pero sí, él era Jesús. Sí, pero era 100% hombre también. A él le daba hambre, le daba sed y le daban todas las necesidades que tú tienes también. Y tuvo dominio propio para mantenerse fiel al Padre, para mantenerse puro ante Dios. Para decidirse decir, en el momento de cuando iba a ser entregado: Señor, Señor, Señor. Porque la revelación de Jesús no la tiene cualquiera. La revelación que Jesús tenía era poderosa. Le dijo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero la palabra que nos hace victoriosos en el mundo espiritual: que sea hecha tu voluntad, no la mía. Me imagino yo cómo se sintieron los discípulos cuando ya el maestro fue, el hombre que ellos admiraban, el rey. Mas fíjate cómo se burló Herodes de él y le puso encima: el rey de los judíos, mira cómo lo matamos. Ese era el mensaje cuando le puso encima de la cruz: el rey de los judíos. Oye, los judíos mucho alegrándose de lo que estaba pasando, y Herodes diciéndole en un mensaje: mira lo que yo hago con el que se proclame rey de ustedes. Mira lo que yo hago con la independencia espiritual de ustedes. Mira lo que yo hago. Pero algo que pasó que nadie lo esperaba: que al tercer día resucitó. Y le quitó el acta de los decretos a Satanás. Y le quitó el derecho de decidir quién se condena, quién se salva, quién no. Y tú sabes a quién le dio el derecho para que se condene, se salve: a ti y a mí. Ahora, ¿quién se decide en esta noche a decirle: yo tomo el rumbo espiritual de mi vida, yo tomo el rumbo espiritual de mi familia, yo tomo el rumbo espiritual de mi casa, yo no deshonro la sangre de mi Señor Jesucristo? ¿Quién se atrevía a decirlo en esta noche?